tal? Buenas tardes. Nos encontramos en la clase de microeconomía de Universidad Santander, mi universidad, mi espacio, mi tiempo. Bienvenidos alumnos y alumnas de la asignatura de microeconomía. Hoy vamos a ver la teoría de la producción y teoría de los mercados. Yo soy su asesor, el maestro Ernesto González Aldana. Primero que nada, ¿qué es economía? Bueno, acuérdense que la economía nace cuando las necesidades del hombre son mayores que los bienes que existen. Esto es, cuando existe escasez. Por eso se llama la ciencia de la escasez. Es una ciencia social que estudia el comportamiento y las elecciones de los individuos entre bienes alternativos en un contexto de escasez de recursos, ¿sí? O sea que aquí es lo que ayuda a la economía, ¿no? Los grandes dirigentes lo que hacen es nivelar la economía para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, que estemos a la misma altura, ¿sí? Gracias a sus gestiones. Eso lo podemos encontrar nosotros en diferentes estados de la República, que son estados más pobres, por ejemplo, Oaxaca, que son estados muy ricos en cuanto a cultura, pero muy pobres. Entonces, pues ahí es donde entra el gobierno para ayudarles, ¿no? El estudio de la economía pues se divide en dos grandes ramas, que es la microeconomía y la macroeconomía. Nosotros vamos a ir viendo hoy lo que es la microeconomía, que se considera que surgió con el famoso libro de Adam Smith, Estudios sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicado en 1776. Sin embargo, el mayor contribuyente del análisis microeconómico ha sido Alfred Marshall. La microeconomía estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales, es decir, los individuos, familias, empresas y mercados donde operan, ¿sí? O sea, por eso es importante la microeconomía, porque prácticamente la microeconomía es a nuestro entorno, a nuestro país. ¿Sí? Y ahora vamos a ver lo que es la macroeconomía. Esta surge en 1936 a partir del libro de John Maynard Keynes, Teoría General sobre la Ocupación, el Interés y el Dinero. Es el estudio de los agregados económicos, en donde se resume la actividad de una economía nacional, como el empleo, inflación, el Producto Interno Bruto, etc. ¿Sí? O sea que esto se basa mucho más grande. Por eso son las dos grandes ramas. Vamos a ver entonces qué es la producción de bienes y servicios. Pues vamos a encontrar que también aquí hay dos grandes ramas que serían los bienes y servicios. Los bienes o los productos, acuérdense que son los que llevan una serie de procesos de una materia prima, y llevan una serie de procesos para llevarlos a un producto. Y el servicio es el que se da, por ejemplo, el servicio de la luz, el servicio del teléfono, ¿sí? Al ser las necesidades del hombre siempre crecientes, se requiere la producción constante de bienes y servicios. Sí, obviamente, porque cada vez, conforme vayamos avanzando, vayamos siendo más en el mundo, pues la necesidad de bienes y servicios cada vez es mayor. Los bienes, ¿qué son los bienes? Pues son todos los objetos, elementos, material o cosas que sirven para satisfacer alguna necesidad humana. Es lo que yo les decía, bienes o productos. Los productos vienen siendo el proceso que le da el hombre para llevarlo a un producto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una maderería, una mueblería, pues la materia prima sería la madera, pero la madera en el momento que la transformamos en un mueble, ya se convirtió en un mueble, ya no es madera, sino se convierte en un mueble, ¿no? Como los coches, las casas, los alimentos, etc. Y los servicios, pues los servicios son los bienes intangibles, generalmente consumidos en el lugar de la producción, no son transferibles. Ejemplos, el servicio médico, el corte de cabello, asesoría financiera, servicios profesionales, etc. En este caso, la escuela. La escuela es un servicio, ya que aquí se les brinda a ustedes una serie de conocimientos que se los van a llevar y ustedes los van a aplicar en su ámbito laboral, personal, individual, familiar. Muy bien. Vamos a ver qué es la producción. Pues la producción es el proceso mediante el cual se transforman las materias primas en un bien o servicio con un valor agregado mayor. ¿Por qué valor agregado mayor? Porque acuérdense que pues es muy diferente la pura madera al momento que ya se les está invirtiendo que un corte, que un pegamento, que una pintura, que clavos, etc. Entonces ya se convierte en un mueble y obviamente pues tiene un valor agregado mayor que cuando se compró la madera en sí. La producción tanto de bienes como de servicios tiene un costo de producción y estos deben ser vendidos a un precio mayor
el de su costo. Para que las personas estuvieran involucradas en el proceso productivo, obtenga un beneficio, que es la utilidad que se obtiene de la venta de un producto. ¿Sí? O sea que obviamente, todo cuando nosotros producimos algún mueble, pues tenemos que sacar todos los costos que conllevan hacer ese mueble. Por ejemplo, madera, clavos, tornillos, tela, pegamento, piel, luz, mano de obra. Pues todo eso nos conlleva a que el precio de los muebles, a lo mejor un precio de unos muebles vale 1,500, pero se venden ya en 2,000 pesos. ¿Por qué 2,000 o 2,500? ¿Por qué? Pues porque tenemos que sacar ese precio, tenemos que sacar un costo para pagarle al empleado, para pagar la luz, para pagar si es que rentamos el lugar, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que salir de acuerdo a lo que se está vendiendo. Y vamos a encontrar aquí los bienes y los factores de producción, que son los bienes y servicios que producen mediante la utilización de recursos que los economistas llaman factores de producción. Estos se agrupan en 4 grandes categorías, que son tierra, trabajo, capital y tecnología. Entonces, los factores de producción. ¿Qué es la tierra? Bueno, comprende todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por ejemplo, la tierra cultivable, la tierra para edificación, los recursos minerales, así como las fuentes de energía como agua, gas natural, carbón, etc. O sea, todo lo que nos da la tierra es un proceso, ¿no? El trabajo, ¿qué es el trabajo? Pues es el tiempo que las personas dedican a la producción. De esta forma, las horas de trabajo físico de un agricultor, las horas de estudio de un investigador o las horas de clase de un profesor son ejemplos de este factor, del trabajo. ¿Sí? Porque obviamente pues es una remuneración que se da por ese trabajo que aplicamos. Si se aplican horas, pues se nos paga un determinado monto. ¿Sí? ¿Qué es el capital? Bueno, el capital comprende los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios. Así, por ejemplo, tenemos la maquinaria agrícola, las carreteras, los ordenadores, etcétera. Pero todos estos, maquinaria y todo eso, pues se necesita de dinero. El dinero se traduce en capital. Por eso cuando queremos hacer un negocio, pues obviamente vamos a necesitar del capital. Y luego, ¿qué es la tecnología? Bueno, se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que aplicados de forma lógica y ordenada, permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno y adaptarse al medio ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí una cosa muy importante que hemos visto, pues son las computadoras, los famosos ordenadores que dicen en España. Estas computadoras, ¿qué es lo que hacen? Pues son herramientas de trabajo que nos ahorran tiempo, porque en una simple computadora podemos generar una serie de clientes, una serie de procesos, una serie de ventas, compras, todo lo que queramos, ahí lo podemos ir procesando, almacenando, y en cualquier momento lo podemos ver. Antiguamente todo esto se hacía a mano, pues imagínense a mano, pues era más trabajoso, más tiempo y todo. Gracias a la tecnología, pues hemos mejorado. Ahora en las empresas igual, en las empresas de producción es sumamente importante, aquí es sumamente importante que veamos lo siguiente, que pues antiguamente todo se hacía a mano, entonces teníamos que contratar a más personas y si una persona nos fallaba, pues nos complicaba. Y además, ¿qué desventajas teníamos? Pues teníamos la desventaja de que como era a mano, no nos quedaba igualito. Entonces, ahora con las máquinas que ya son hasta muchas de ellas electrónicas, pues aquí podemos llegar a un factor importante que es el estándar, o sea que todos los productos que hagamos son igualitos, no hay cambio, ¿verdad? No hay cambio, todo queda igual. Y pues aquí vamos a hablar del flujo circular de la economía, los agentes económicos. Bueno, pues tenemos los agentes económicos, tenemos los mercados de productos, que es donde nosotros vamos a ofertar el producto que hacemos y donde llegarán los clientes a comprarlo. ¿Sí? Y esto lo ofertamos para que obviamente al venderlos tengamos dinero y ese dinero volverlo a reinvertir. ¿Sí? ¿Quién hace eso? Pues la empresa al producto. Y luego los mercados de factores. Aquí tenemos la tierra, trabajo y capital, tenemos los salarios, tenemos las familias, que son los que van al mercado. Y aquí tenemos otros subcuadros que vendrían siendo bienes y servicios, tierra, capital y trabajo, lo que estábamos hablando hace ratito. Los salarios, alquileres, intereses, bienes, servicios. Todo esto, si se dan cuenta, nos genera un círculo, un flujo en donde nosotros al producir un determinado producto, lo vamos a vender a un mercado. En ese mercado las familias lo van a comprar y lo van a utilizar. Entonces esto nos va a generar el mercado de factores. ¿Sí?
Vamos a ver una cosa muy importante de la aplicación de la economía en el sector público. Pues es la planeación económica y social de todos los gobiernos, estatales y locales. Necesita de la economía para lograr su crecimiento, elaborar una buena política industrial e impositiva, controlar la inflación y proporcionar el desarrollo tecnológico. Entonces aquí vemos que, pues que la economía dentro del sector gobierno obviamente nos ayuda porque si se dan cuenta con la economía, cuando nosotros pagamos nuestros impuestos, pues esta se aplica para el servicio de alcantarillado, el agua, se aplica también para nuestra salvaguarda, para que nos protejan, etcétera, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Eso sería en el sector público, o sea, en el sector de gobierno. En las finanzas, pues los bancos centrales de todos los países necesitan tanto de economistas como de personas que tengan conocimientos económicos, ya que es de ahí donde se toman decisiones para controlar la inflación y tener tasas de interés estables. ¿Sí? O sea que en las finanzas, pues bueno, para hacer grandes operaciones económicas se necesita de la gente que sepa de la economía para saber en dónde invertir y en qué tiempo van a volver a obtener su dinero que invirtieron en ese capital, más el interés, porque es el chiste, ¿no? En el ámbito internacional, todas las personas que se encuentran en las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que se abrevia FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre muchas otras, deben tener obviamente conocimientos de economía, porque acuérdense que pues, todo esto es sumamente importante, es de ahí donde va a partir cualquier país de la necesidad de la economía. Vamos a ver aquí 10 principios de la economía, ¿sí? Vamos a ver los 10 principios de la economía, creamos que la economía pues es la escasez, por eso tenemos la economía para que nos ayude a esa escasez, ¿no? O sea, los individuos se enfrentan a una disyuntiva, ¿sí? El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Ok, entonces aquí nosotros pues vamos a dar, cuando nosotros necesitamos comprar algo, obviamente vamos a dejar dinero por un intercambio de algo, ¿no? Las personas racionales piensan en términos marginales. Los individuos responden a los incentivos. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto a plazo entre la inflación y el desempleo. Ok, pues aquí vamos a ver esto en forma general, pero es muy importante saber, ¿no? Que, que por ejemplo, nosotros si tenemos un comercio, sabemos que nosotros va a depender de las ventas, ¿no? Al no haber ventas, ¿qué vamos a empezar a tener? Vamos a empezar a tener problemas porque al no haber ventas, no vamos a poder invertir en nuestros productos y no vamos a tener dinero para nuestros empleados ni para comprar cosas. Entonces, aquí se viene un problema fuerte, ¿no? Es el problema que ahorita todo el mundo está viviendo, todo el mundo se está yendo por la pandemia. Hay escasez. ¿Por qué? Porque ahorita el trabajo, o sea, se necesitan muchos productos, ¿sí? Pero ahorita la gente no está trabajando al 100%, ahorita se está reactivando todo. Entonces, ¿qué pasa también cuando un país produce demasiado dinero? Pues se genera una inflación, o sea, aumentan los precios, el precio de todos los productos, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa cuando hay inflación? O sea, cuando hay desempleo. Pues cuando hay desempleo es de que no hay trabajos para todos. Entonces empieza a haber un desempleo y hay una escasez. Porque hay que recordar que pues, una fuente de trabajo es la que nos va a generar dinero. Y con ese dinero nosotros vamos a generar un capital para poder comprar lo que necesitamos. Desde, desde por ejemplo, desde lo básico que es la comida, la renta, ropa, etcétera, etcétera. Pero cuando no tenemos trabajo es donde se empieza a complicar todo esto. Vamos a ver el pensamiento económico, vamos a ver los orígenes de todo esto y vamos a empezar a ver lo que es el mercantilismo. Esto es algo importante, el mercantilismo, miren. La doctrina económica conocida como el mercantilismo apareció entre la Edad Media y el periodo del triunfo de laissez-faire, dejar hacer. El mercantilismo data aproximadamente de 1500 a 1776. Sin embargo, estas fechas varían en diferentes países y regiones, ¿sí?
Miren, aquí una cosa importante que les quiero mencionar del mercantilismo. Este nace en la Edad Media. Ustedes recordarán que en la Edad Media, pues lo que había eran los castillos, los famosos castillos feudales, en donde el señor feudal, pues era el que estaba rodeado por toda una finca, que era el castillo, y él tenía gente que lo cuidaba y todo. Entonces la gente que vivía ahí, pues estaba salvaguardada de los bárbaros, de las invasiones bárbaras. Pero la gente que vivía ahí, pues tenía que trabajarle al señor feudal. Entonces, el señor feudal, pues a veces era una persona injusta, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Pues porque como él tenía todo el poder, quisiera estar ahí, pues le costaba. Por ejemplo, los hombres se tenían que dedicar al campo, las mujeres se tenían que dedicar de cortesanas, de sirvientas ahí en el castillo. Y había muchos abusos en todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hizo la gente? Se empezó a salir de los castillos y empezaron a crear ellos, empezaron a crear la alfarería, ¿sí? Y empezaron a vender. Y es cuando empieza a surgir el mercantilismo, empieza, ese es el origen, y luego empieza a crecer, ¿no? Entre los postulados más importantes de esta escuela están los siguientes: el oro y la plata, que son la forma más deseable de riqueza, porque siempre el oro y la plata, pues eran las monedas, era la paga, como decía, ¿no? Las monedas vienen posteriormente. Los mercantilistas tendían a igualar la riqueza de una nación con la cantidad de lingotes de oro y plata que poseía. Algunos de los primeros mercantilistas creían que esos metales preciosos era el único tipo de riqueza que se podía aspirar. ¿Sí? Un país, o sea que un país estaba soportado por el oro que tenía. ¿Sí? Por el oro que tenía era lo que valía el país. Luego también está el nacionalismo. Todos los países no exportaban simultáneamente más de lo que importaban. Por consiguiente, el propio país debía promover las exportaciones y acumular riquezas a costa de sus vecinos. Solo una nación poderosa podía conquistar y conservar colonias, dominar las rutas de comercio, ganar guerras en contra de sus rivales y competir con éxito en el comercio internacional. ¿Sí? O sea que aquí vemos que para ellos el nacionalismo era muy importante porque tenías que venderles a otros países, pero solamente los países ricos podían hacer más cosas. ¿Sí? Y aquí vemos la importación libre de impuestos, de materia prima que no se produce domésticamente, protección de bienes fabricados y materia prima que se podían producir domésticamente y restricciones a las exportaciones de materia prima. Este énfasis en las exportaciones y la renuencia a importar se ha llamado el temor de los bienes. ¿Sí? Porque decían, bueno, y si importo más, si importo muchas cosas de lo que aquí hay, al rato ellos van a hacer esto. Lo que ha pasado, ¿no? Que existe la piratería, si importa muchas cosas, bueno, pero también aquí es importante, y eso sirve para cualquier país, mientras más cosas, si nosotros exportamos más de lo que importamos, el país y su balanza comercial está positiva. Pero si lo hacemos al revés, si realmente nosotros exportamos más de lo que importamos, pues nuestra balanza es negativa. ¿Sí? Aquí en México ahorita lo que se está apoyando mucho es a la exportación, por eso todo tiene una tasa cero, para que exportemos y que sea muy barato, que no nos cueste mucho. Y luego vemos el otro que es el colonialismo y el monopolio del comercio. Los comerciantes capitalistas favorecían la colonización y querían mantener a las colonias eternamente dependientes de la madre patria y subordinadas a ella. Cualquiera de los beneficios que se extendían hacia las colonias debido al crecimiento y al poder militar de la madre patria, era un subproducto accidental de la política de explotación. Y que eso fue lo que nos pasó, por ejemplo, a nosotros con España, ¿no? Que como llegamos a ser colonias, pues todo esto se llevaba mucho oro allá a Europa. Vamos a ver las oposiciones, peajes, impuestos internos y otras restricciones sobre el movimiento de bienes. Los teóricos y practicantes mercantilistas reconocían que los derechos de transporte y los impuestos podían estrangular a las empresas de negocios e incrementar el precio de las exportaciones de un país. Claro, porque obviamente todas las exportaciones, pues acuérdense que para exportar desde nuestra empresa hacia otro país, pues todo ese proceso nos conlleva con más dinero. Eso es normal. ¿Por qué? Porque nos lleva el flete a la aduana y luego de la aduana hasta allá y luego ver, entonces pues todo eso el producto llega más caro. Por eso se ha tratado de que todo esto salga más barato para ambos países, para el que exporta y para el que importa. Un poderoso gobierno central era necesario para promover las metas del mercantilismo. El gobierno les otorgaba privilegios de monopolio a las compañías dedicadas al comercio exterior y restringía el libre ingreso a los negocios en el propio país, con el fin de limitar la competencia.
La agricultura, la minería y la industria se promovían con subsidios de gobierno y se protegían de las importaciones por medio de aranceles. Entonces, que los aranceles son los impuestos. Entonces, si tú cobras más impuestos, pues la gente exporta menos, importa menos. Es lo que lo estoy diciendo ahorita con los aranceles tasa cero, pues es como la gente está exportando más. Importancia de una población grande y que trabaja arduamente. Una considerable población industriosa no solo proporciona una abundancia de soldados y marinos dispuestos a combatir por la gloria y el poder de la nación, sino que también mantendría un nivel elevado de ofertas de trabajo y salarios por consiguientes bajos. ¿Sí? O sea que va a haber mucho trabajo, pero obviamente el salario bajo, ¿sí? O sea, no muy alto, nada más para que subsista. Ese fue el primer tema. Ahora vamos a ver el tema de teoría de los mercados. ¿Sí? Y vamos a ver primero que nada que se divide en cuatro. Es competencia perfecta, monopolio, competencia monopolística y el oligopolio. Son los cuatro modelos básicos de estructura de mercado identificados por la ciencia económica. Para cada uno se dan distintos procesos de información de precios y a continuación las principales características de cada modelo. Aquí vamos a ver el de competencia perfecta. Si se dan cuenta el de competencia perfecta, pues aquí está lo que se produce y lo que se compra, ¿no? Características. Hay homogeneidad en los productos, o sea, todos los productos son iguales. Es decir, que el producto ofrecido por cualquier vendedor es igual a lo que ofrecen todos los restantes. ¿Sí? Productos iguales, ya nomás lo que uno desea, pues es que te guste más, ¿no? Es como las marcas, ¿no? Pues yo quiero una marca de unos tenis tal, tal, tal. Cualquier marca que compres es buena. Va a depender de tu economía y va a depender de tu gusto. Otra, ningún participante en el mercado, ya sea comprador o vendedor, puede influir por sí solo en el precio, dado que cada uno individualmente es tan pequeño como en relación al mercado en su conjunto, que su accionar no puede afectar a este. ¿Sí? Movilidad de los recursos, lo que implica, por ejemplo, que los trabajadores pueden mudarse de una región a otra. Las materias primas están accesibles a todos en igualdad de condiciones. Las empresas pueden entrar al mercado o salir de él. ¿Sí? O sea que aquí no hay limitantes de que entra, de que este no puede entrar o no. Por ejemplo, cualquier persona puede tener una tiendita en donde ofrece productos similares. Y se dan cuenta cuántas tienditas hay en cada colonia, en cada parte. Y es por lo mismo, ¿no?, que tenemos esa movilidad. Transparencia de la información de los mercados, tal que los consumidores, las empresas y los propietarios de los recursos tengan un perfecto conocimiento de los datos económicos, tecnológicos, relevantes para su actividad. ¿Sí? Obviamente para que sepan lo que están haciendo. Dado que la exigencia de todos los requisitos resulta difícil de imaginar a un sector de la actividad económica que se desenvuelva en un mercado de competencia perfecta, en competencia perfecta hay un precio normal básico o de equilibrio que se corresponde a la igualación de la cantidad ofrecida. ¿Sí? O sea que todo lo que se ofrece es igual a lo que se compra. ¿Sí? Y la demanda a un precio alto fomentará la producción y si nosotros aumentamos, fíjense, si nosotros aumentamos el precio, pues ¿qué pasará? Desalentará el consumo, mientras que un precio bajo que desalentará la producción fomentará el consumo. Por lo tanto, debe haber para cada mercancía un precio que haga que el ritmo de producción y del consumo sean iguales. O sea, que lo que producimos se ha vendido igual. Porque si nosotros producimos menos de lo que se necesita, pues entonces no se está vendiendo. Pero si producimos más de lo que la gente nos compra, no nos lo compran tampoco. Entonces, tiene que ser una forma igual. ¿Verdad? Este precio se denomina precio normal y no tiene que estar necesariamente en ningún intercambio. Es decir, que no tiene que coincidir con el precio del mercado. Sin embargo, si el precio del mercado es tal, que en igualdad de las restantes condiciones, el ritmo de producción de una mercancía es persistente inferior al del consumo. Entonces el precio del mercado es menor que el normal. A tal precio, la producción se desalienta con exceso mientras que el consumo se fomenta demasiado. Y las existencias de mercancía muestran una persistente tendencia a disminuir. Obvio. Por último, si el precio del mercado fuese igual al normal y todas las demás condiciones permanecieran iguales, no habría tendencia durante un periodo de años a que las existencias de la mercancía aumentasen o disminuyesen, aunque desde luego pudiera haber variaciones estacionales y de otras clases de corta duración. En el largo plazo, las cosas pueden cambiar, pues más allá de la interacción descrita entre la oferta y la demanda, existe la posibilidad de que se produzcan alteraciones estructurales.
como que las empresas cambian el tamaño de sus plantas o decidan abandonar el mercado o entrar en él. ¿Sí? Esto puede variar mucho. Si los vendedores no pueden establecer características diferenciales en su oferta, no pueden vender sus bienes para nada más que el precio del mercado. ¿Por qué? Pues porque son iguales a los demás. O sea que si no hay diferencias, pues ¿qué puedes vender? Si estás vendiendo el mismo producto, pues no le puedes cambiar nada. Los vendedores en estos mercados no dedican mucho tiempo a la estrategia de marketing, ya que el papel de la investigación de mercados, desarrollo de productos de fijación de precios, publicidad y promoción de ventas es mínimo. Las principales características de los 4 tipos básicos de mercado son competencia perfecta sin poder de mercado, un gran número de compradores y vendedores relativamente pequeños, producto estandarizado, igualito, no hay diferencia, muy fácil entrada y salida de mercado. La competencia es no basada en el precio, es imposible. ¿Sí? Entonces vamos a ver otro tipo de mercado, el mercado de monopolio. Y aquí les puse la Comisión Federal de Electricidad, que en México es un monopolio. No tenemos, ¿por qué monopolio? Bueno, porque es la única empresa que nos ofrece luz. No tenemos ahorita ninguna otra que nos ofrezca luz. El monopolio es el modelo de mercado opuesto a la competencia perfecta. ¿Se acuerdan que en la competencia perfecta había muchos que ofrecían el mismo producto similar con el mismo precio de oferta? ¿Verdad? Aquí en este caso, cuando la empresa es el único vendedor del mercado por encontrarse en situaciones como la siguiente. Control total de la oferta de un producto. Obvio, él controla el precio, controla todo, un monopolio controla todo porque como no tiene competencia, nadie le puede decir que no. Si alguien dice, no, yo ya no quiero la luz, perfecto, demándanos o ya no la pagues. Simple y sencillamente se va a quedar sin luz, porque no hay otro ofertante que nos dé luz. Posibilidad de producir un costo muy bajo, el volumen suficiente para abastecer a todo el mercado a un precio rentable e inferior de cualquier competidor. ¿Sí? O sea que como lo da él supuestamente a un precio muy bajo, pues no hay quien se meta también a competirle. Disposición exclusiva de patentes inherentes al producto. Nada más lo que él hace es para él, no hay otro. Exclusividad otorgada por el gobierno para elaborar un producto o prestar un servicio o un bien. Ejercicio del monopolio directamente por una empresa del Estado. La lógica del razonamiento económico indica que en estos casos, la oferente monopolista, cuando es una empresa privada, tratará de mantenerse en el nivel de actividad que optimice su relación costo-volumen-utilidad. En cambio, si se trata del Estado, puede perseguir distintos objetivos políticos, sociales y económicos, obviamente. Las principales características de los 4 tipos de mercado son monopolio, poder de mercado absoluto, sujeto a regulación gubernamental. Una empresa, la empresa es la industria, producto único o sin sustitutos cercanos, difícil entrada y salida de mercados o legalmente imposible. La competencia no basada en el precio es innecesaria. ¿Sí? Entonces vean, ahora vamos a ver, entonces aquí vemos en el monopolio, recuerden que nada más es uno el que está ofreciendo. Por eso pues él no tiene competencia ni nada en el precio. Competencia monopolista. Bueno, aquí sí ya vemos, aquí les quise poner uno donde ya vemos varias marcas en una competencia fuertes. Es un modelo intermedio entre la competencia perfecta y el monopolio, está en medio. Es el caso en que la mayoría de las empresas enfrentan a competidores que comercializan sustitutos similares a sus productos, pero diferentes, debido a lo cual no existe homogeneidad entre los productos de los distintos oferentes. ¿Sí? O sea que aquí se ofrecen productos completamente diferentes. Cada empresa tiene un monopolio sobre la venta de un solo producto, pero las diversas marcas son sustitutos cercanos. ¿Sí? O sea que por eso aquí les quise poner estas marcas, que por ejemplo HP, Ben, se dedican a la cuestión electrónica, pues hay muchas marcas. Este modelo tiene características concurrentes. Productos diferenciados que compiten en el mercado, constituyéndose sustitutos similares entre sí. O sea que si yo no quiero comprar de una determinada marca, puedo comprar de otra y es lo mismo, me va a salir adelante. Gran número de oferentes, o sea, hay muchas personas que los compran, sin que ninguno sea tan importante como para que sus acciones produzcan reacciones contrapuestas a sus rivales. Reacción de la demanda frente a modificaciones del precio y estructura del costo idénticas para todas las empresas oferentes. O sea que aquí el precio es similar. Aquí donde podemos ver un poco que hay un cambio es cuando los productos, por ejemplo, que llegamos a ver en diferentes tiendas que nos ofrecen unas marcas, unas pantallas que no son de una marca muy conocida,
y las ofertan mucho más baratas que lo que vale ya una marca conocida, como Sony, Panasonic, etcétera, Samsung, marcas muy baratas. Entonces para que la gente la compre. Cuando la gente la compra y ve que realmente es un producto bueno, pues entonces ya estas pantallas van a subir al precio normal, porque eso es nada más para darlo a conocer al mercado. Entonces ellos de momento pierden este margen de utilidad, pero saben que en el futuro la gente al empezar a comprarlos, empezar a usarlos, va a ver que la gente realmente sí es bueno ese producto. Las principales competencia monopolística puede poder de mercado con base en la diferenciación de producto. O sea, aquí sí hay diferenciación de producto, les decía. Gran número de empresas relativamente pequeñas que actúan de forma independiente, producto diferenciado, entrada y salida del mercado relativamente fácil. La competencia no es basada en el precio, que es muy importante. O sea, que aquí la competencia es basada en el producto que estás comprando. Y aquí vamos a ver otro que es el oligopolio. El oligopolio pues es reducido entre el número de los que lo ofrecen. Por ejemplo, aquí yo quise poner dos cines, ¿no? Cinépolis y Cinemex, que son los que realmente son los que más ofrecen cine en toda la República, ¿no? El modelo de oligopolio es un mercado en el que actúa un gran número de oferentes y que tienen gran dependencia entre sí. O sea, gran número de oferentes, pero tienen gran dependencia entre sí. ¿Sí? Porque vemos también que hay muchos cines, pero los más fuertes pues, son estos dos. O está como en el caso de los artistas, ¿no? Pues a lo mejor hay muchos ya noticieros o lo que sea, pero los más fuertes son Televisa y Azteca. El motivo que sean pocos radica en las barreras de entrada, fuerte inversión y patentes. Sus decisiones de precios pueden ser tomadas independientemente o realizadas de acuerdo entre ellos. O sea que entre ellos se ponen de acuerdo cuánto es lo que van a vender, ¿sí? Porque no hay quien esté más fuerte que ellos. En la realidad, existe una gran tendencia a promover acuerdos, dando lugar a los llamados clubs de tal o cual rama como vistas a obtener mayores utilidades, a asegurar la posición de cada uno, disminuir la incertidumbre, a controlar la entrada de nuevos oferentes al mercado, etcétera. Estos acuerdos tienen dos características que es menester resaltar. Generan una fuerte tendencia a no respetarlos, a la traición, cuando así conviene a uno u otro participante. O sea que entre ellos hay traiciones, ¿verdad? También suele suceder en el oligopolio que una empresa sea líder en precios y los demás se vean precisados a seguirlo. O bien que se concreten acuerdos parciales entre solo algunos de los oferentes. En resumen, las principales características de los cuatro tipos básicos del mercado son oligopolio, poder de mercado con base en diferenciación del producto y el dominio de la empresa del mercado. O sea, que ellos dominan el producto y la empresa del mercado. Y las características son pequeño número de empresas relativamente grandes que son mutuamente independientes. Aquí lo vemos claramente, Azteca, Televisa, o los cines que les puse ahorita, o Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Que son fuertes. Productos diferenciados o estandarizados. Difícil entrada y salida de mercado. La competencia no basada en el precio es muy importante entre empresas que venden productos diferenciados. Muy bien, pues llegamos a la zona de preguntas. No sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer. Muy bien, perfectamente. Pues muchas gracias por su asistencia. Nos vemos hasta la siguiente.